Sí tenía miedo y sí yo pensaba que era necesario explicar la historia y la política del antifascismo en términos generales y antifascismo militante específicamente. Pero todo cambió después del asesinato de Charlie Kirk en septiembre de 2025. Después de esto, horas después creo, presidente Trump dijo que es la culpa de la izquierda sin prueba. Días después fue cuando ellos empezaron a atacarme por X diciendo que soy profesor terrorista a causa de mi libro. Y empecé a recibir amenazas, algunas de muerte. Días después, Fox News escribió un artículo sobre una petición de Turning Point USA para despedirme de mi trabajo. Y han dicho que soy el financiero de los antiguos. Y más están funcionando como si fuera una fuerza paramilitar, sin, bueno, influencia de los políticos. Ajá. Están encapuchados, sin nombre, atacando, deteniendo gente sin papeles, con un gobierno de la extrema derecha. País es, entre otras cosas, un programa federal de empleo para fascistas. Exacto. Y hay una supremacía blanca fuerte entre todo esto, con Elon Musk y Peter Thiel, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios niveles y están controlando la inteligencia artificial. Y quieren vender como el conocimiento nuevo y influir el pensamiento de la sociedad. Si hay grupos atacando la humanidad de nuestros vecinos, tenemos que resistir ahora sin esperar para el auge de sus proyectos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Salto, a esta nueva entrevista de Río Arriba, el formato de entrevistas reposaditas del Salto TV, que yo mismo, Yago Álvarez, me encargo de conducir. Creo que no os cuento ningún secreto si os digo que tenemos el fascismo en las puertas. Vamos, de hecho el fascismo ya ha metido un piececito para que no podamos cerrar la puerta. La potencia hegemónica mundial, saltándose el multilateralismo, las convenios internacionales y las reglas del juego que han reinado en las últimas décadas porque ya no le conviene. Pero no solo un fascismo cara afuera, sino también en Estados Unidos se está viendo un fascismo interno. El ICE, esa especie de nueva policía racista que está atemorizando a la población, sobre todo a la población que no es completamente blanca en Estados Unidos. Esos mismos ecos de fascismo se están dando en todos los países de la Unión Europea. Por supuesto, aquí en España tenemos a Vox y también ese giro del Partido Popular intentando arrebatarle el electorado a Vox con unas políticas o con unos discursos totalmente racistas y fascistas. Por eso es necesario que reformulemos, que repensemos cuáles son los fascismos del siglo XXI para también repensarnos y reformular cuáles son las estrategias para luchar desde el antifascismo. Para ello, el libro más importante posiblemente que se haya escrito en la última década es este, Antifa, de Mark Break, que fue publicado en 2017 y luego traducido y editado y publicado en 2018 por Capitán Swing aquí en España. Hoy vamos a tener aquí a Mark Break, el autor del libro. Él es profesor en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, historiador especializado en derechos humanos y en movimientos sociales, que actualmente reside en España porque Mark ha tenido que huir de los Estados Unidos tras recibir decenas de amenazas por su libro que escribió en 2017, pero que sigue dando coletazos y amenazas en 2025. Después de que incluso se publicara la dirección de su casa donde él vive con su familia, tuvo que hacer los bártulos, recoger las cosas, coger a toda su familia y venirse aquí a España huyendo de esos ataques. Vamos a tener a Mark para hablar de fascismo, de antifascismo, de Estados Unidos, pero también para que nos dé algunos consejitos de qué deberíamos estar empezando ya a repensar y a mirarnos en los movimientos antifascistas en España. Antes de ir con la entrevista, ya sabéis, necesitamos que os suscribáis, necesitamos que os unáis a esta gran familia si podéis. Si no, ya sabéis que todos nuestros contenidos van a seguir siendo en abierto, pero también os ayudáis mucho si le dais a la campanita, si le dais al me gusta, si le dais al seguir al canal y sobre todo también si nos dejáis un comentario. Dinos a quién te gustaría ver aquí en la silla enfrente mía de Río Arriba para que pueda charlar con él, y también déjanos un comentario para decirnos qué os ha parecido esta entrevista. Nada más, os dejo con Mark Break.
Marc, bienvenido al Salto. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por acercarte a la redacción. Es un placer tenerte aquí. Gracias, es un placer estar aquí. Marc, escribiste este libro, Antifa, en 2017. Aquí se publicó en 2018, si no recuerdo mal. 8 años ya, 9 años. ¿Tú te esperabas que la situación iba a estar cuando escribiste este libro en este momento actual, sobre todo en tu país, en Estados Unidos? Bueno, no literalmente, pero obviamente tenía miedo de la dirección del país, del auge de lo que se llamaba la derecha alternativa. Ahora solamente es la derecha, Ya. porque, bueno, Es la predominante, ya sí, no es la exacto, alternativa. exacto. Sí. Pero sí tenía miedo y sí yo pensaba que era necesario explicar la historia y la política del antifascismo en términos generales y antifascismo militante específicamente. Entonces, es una sorpresa, pero no completamente. Ya. De hecho, fíjate, hay una pregunta que le he hecho a varios de los invitados que han pasado por aquí, por Río Arriba, cuando hablamos de Trump, ¿no? Em, la pregunta es si Trump es el componente disruptivo, diferente y fascista, o era algo lógico que tenía que ocurrir según cómo iba avanzando la historia de Estados Unidos y el país hegemónico perdiendo su potencia. Usualmente con preguntas así es una mezcla. Ujú. Es los dos. Continuidad, ruptura. Obviamente, cuando gente liberal en los Estados Unidos dicen, no es nuestro país y los Estados Unidos es un país de libertad, obviamente tenemos historia de esclavitud, genocidio, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, es necesario ver las diferencias entre, bueno, liberalismo, entre comillas, normal, con toda su explotación y todo eso, y el fascismo. Hay diferencias, hay niveles de opresión y violencia. Entonces, es un cambio. Es importante ver eso. Ujú. El Partido Republicano ha cambiado desde 20, 25 años, Ujú. pero hay continuidad también. Creo que es importante entender que después de la época de derechos civiles, el Partido Republicano y el Partido Demócrata también, bueno, creaba un consenso, entre comillas, antirracista superficial, pero para mí siempre solo era una máscara y Ujú. ahora ha desaparecido. Esa máscara desaparece, digamos, entre el primer y segundo mandato de Trump, ¿no? ¿Cuáles para ti las principales diferencias entre el Trump 1 y el Trump 2? Sí, es cierto que obviamente era racista y todo eso Sí. durante el primer mandato, pero para mí dos cosas principales han cambiado. La primera es que muchos periodistas han dicho que probablemente él no pensaba que iba a ganar en 2016. Entonces entró en la Casa Blanca sin plan. Ujú. Principalmente era una campaña para su fama. Ujú. Ahora tiene plan, se llama Plan 2025. No es su plan, pero existe allí para él como fórmula para atacar todos sus enemigos y también especialmente después del intento de golpe de Estado de 6 de enero, um, se dio cuenta de que era necesario tener solamente loyalistas, su gente maga en su gobierno y se puede ver eso así. Entonces, cuando no haya alguien para oponer sus ideas, hay un plan de ataque y bueno, después de la pandemia, con más y más vigilancia en la sociedad, con el ejemplo de Gaza, que empezó obviamente, bueno, décadas, pero más recientemente, 7 de octubre, con presidente demócrata, fue una oportunidad de atacar gente cuando los demócratas estaban haciendo lo mismo en los campuses por todo el país. Entonces, para mí, hay muchos factores, pero el papel de loyalistas y plan para mí es. Has dicho que no es su plan. ¿De quién es? Bueno, fue escrito por un think tank o algo así, no sé cómo se llama. Es un think tank. Sí, sí. Y, Lobby, y, o lo y que sea. creo que es importante entender que obviamente él tiene ideas, tiene poder,
pero gente como Stephen Miller, Pete Hegseth, Marco Rubio, son más inteligentes, tienen, bueno, no tanto, pero más inteligentes, tienen su propia política. A veces hay conflictos entre estas perspectivas, pero para mí, él juega un papel como el centro de todo esto, la cara para todo esto, pero no es un líder con una visión total de transformación de la sociedad. Quiere fama, poder, dinero, y ahora MAGA es su vehículo hacia estos fines. Me interesa mucho porque desde aquí a veces no nos llega esas fisuras que tú has marcado en el equipo de Trump, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es algo que aquí en España nos queda como muy lejos, pero es verdad que sí que hay grietas, ¿no? Dentro de su propia, Siempre hay. de sus principales. Primero que te quería preguntar es, de ese equipo, ¿quién crees que es el peor? O sea, ¿quién crees tú que puede ser más peligroso cara a las próximas elecciones? ¿Quién está como ganando posiciones, ¿no? En esa carrera por ser el sustituto o el continuista de las políticas protofascistas de Trump. Bueno, para mí no hay un candidato obvio para ser la próxima cara de MAGA. Tal vez hay alguien que ahora no es tan famoso y en 5 años para presentarse, pero ahora no hay alguien así. Pero figuras como Stephen Miller y Pete Hegseth tienen una visión de sociedad que es explícitamente fascista. Pete Hegseth es un cristiano nacionalista. Y el lema Make America Great Again obviamente significa Make America White Again. Y quieren decir que el Partido Demócrata es un partido de terroristas y activistas, que el origen de sus ideas viene de la universidad a través de cosas como ideología de género y cosas woke y todo esto. Y Trump ha dicho que para él la teoría de conspiración del gran reemplazo es algo real. Entonces, para mí hay conexiones, vínculos entre todas esas ideas y vienen de los alrededores de Trump. Antes de seguir con estas grietas y con Estados Unidos, también quería que para que la gente que te esté viendo y no conociera tu historia, entre el Trump 1 y el Trump 2 ha habido una diferenciación que tú has sufrido en tus propias carnes, tú y tu familia, como lo he comentado en la presentación, tú estás ahora mismo viviendo aquí en España porque has tenido que huir de Estados Unidos. Cuéntanos cómo ocurre, por qué ocurre y en qué tiempos ocurre, porque como digo, el libro lo escribiste en 2017. Sí, y el libro fue publicado poco después de una manifestación de la ultraderecha que se llama Unite the Right en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017. Y en este contexto, bueno, fue más o menos el único libro en inglés sobre este tema de antifascismo militante. Entonces, yo recibí un montón de amenazas, etcétera, etcétera, no a este nivel, más recientemente, pero después de unos años desapareció. Empecé a trabajar en otra universidad, vivir en otro pueblo, escribir un libro sobre estafas, como dije antes, pero todo cambió después del asesinato de Charlie Kirk en septiembre de 2025, y él fue una figura bien importante en la extrema derecha de los Estados Unidos, y cofundador de la organización Turning Point USA, que es una organización de la extrema derecha en las universidades. Y después de esto, horas después, creo, presidente Trump dijo que es la culpa de la izquierda sin prueba. Claro. Y días después... De la izquierda y además utilizando la palabra antifa, ¿no? Inicialmente tal vez, pero fue más explícito días después cuando escribió su orden ejecutivo diciendo que Antifa es grupo terrorista. Aunque ni es grupo ni terrorista. Y eso fue todo cambio para mí. Y para mí es bien interesante ver los vínculos
no oficiales, informales, entre la Casa Blanca, redes de influencers, organizaciones como Turning Point USA, porque días después fue cuando ellos empezaron a atacarme por X diciendo que soy profesor terrorista a causa de mi libro. Y empecé a recibir amenazas, algunas de muerte. Días después, Fox News escribió un artículo sobre una petición de Turning Point USA para despedirme de mi trabajo. Fact News, para que nos entiendan, es como el OK diario estadounidense, ¿no? Un medio de la extrema derecha. Sí, sí. Y la petición tenía como 50 firmas. No era noticias, pero escribieron este artículo. Y días después, cuando fue publicado, todo explotó, recibí más amenazas, algunas con mi dirección personal de mi casa, y 2 días después alguien publicó mi dirección públicamente por X con información sobre mi familia, y especialmente en un país con un montón de armas. Habíamos visto qué pasó con Charlie Kirk. No nos sentíamos seguros en nuestra casa. Y tenía miedo de la dirección del país porque era evidente para mí que Trump quería organizar una campaña más amplia en contra de toda la izquierda. Entonces decidimos huirnos del país. Teníamos problemas en el aeropuerto. Al último momento, a punto de abordar el avión, alguien, entre comillas, ha cancelado nuestra reserva. Alguien. Fue un misterio. O sea, estabais para subiros al avión, tú y tu familia, y os dicen, os han cancelado el vuelo, el billete. Sí, los empleos de compañía de avión. Oh, señor, lo siento, no sé, pero alguien ha cancelado su... Alguien. ¿Es posible? Ya, No sabía yo que era posible, ya. pero es lo que ocurrió y fue el mismo día cuando Trump estaba en la Casa Blanca en reunión sobre Antifa con estos influencers que me atacaron. Mismo día. Entonces, obviamente era algo político. Y al día siguiente, después de salir, agentes federales me interrogaron y me revisaron las cosas por 1 hora. O sea, te vuelves a tu casa después del aeropuerto, al día siguiente vuelves con otros billetes A hotel, al hotel, porque tenía miedo de regresar a casa. a tu casa, Sí. porque la dirección de tu casa había sido filtrada en redes sociales y en foros. Y también me sentía como Trump me miraba y fue paranoia total. Hombre, normal, para tener paranoia, Marco, la verdad Sí. es que es para tenerla, sí, sí, sí. Y los federales te vuelven a interrogar. Sí, y bueno, no he hecho nada ilegal. He escrito un libro, pero sí, es lo que ocurrió. Es que vuelvo porque me parece como muy... Lo escribiste en 2017, ¿no? O sea, en 2017 lo escribes y en 2025 acabas huyendo del país 8 años después. Es que es una locura, ¿no? Eh, y además me parece como muy curioso esto, ¿no? De que te lo quería preguntar, esto de meter todo dentro de la palabra antifa, que es un poco muy parecido a meterlo todo dentro de la palabra woke, ¿no? Es como que la derecha necesita esas terminologías como para intentar focalizar el enemigo, ¿no? Y antes fue comunista. Antes comunista. Sí, Sí, siempre hemos tenido palabras así que quieren cambiar sin crear definición nueva. claro. Hay tantas entrevistas con gente de la extrema derecha diciendo, oh, woke, 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 y un periodista le pregunta, ¿qué significa eso? Y no pueden definirlo, porque es central a su estrategia de usar palabras vacías Ya. para que la gente pueda dar su perspectiva. Sí. Es como una manera de siempre simplificar el lenguaje, ¿no? Como no quieres dar como grandes explicaciones ni grandes argumentarios, quieres apuntar a un enemigo lo más amplio posible. Y establecer líneas. Woke son ellos, Ya. nosotros no. Antifa, ellos. Y es fuerte. Y se puede decir que tal vez siempre hemos sido así en la historia. Nosotros y ellos. Y obviamente un proyecto fuerte de la izquierda ha sido crear más internacionalismo y resistir esta tendencia, pero
aquí estamos. Aquí estamos y, pues lejos de tu país, Marco, ojalá se mejore esta situación, la verdad, y podáis volver ahí en algún momento. Pero porque además también dentro de la universidad, o sea, ellos te intentaron boicotear en tu propio campus, además, ¿no? Sí, bueno, Rutgers es la universidad del estado de New Jersey. Ujú, Hay campuses en 3 ciudades ujú, diferentes. Y los estudiantes que me atacaron están en otra ciudad, ujú. otro departamento. Son más o menos 10 Ya, en una universidad de como 60,000 estudiantes. crepúsculo ahí. Y es obvio que la idea fue algo a nivel nacional Ujú. y dijeron a los estudiantes, bueno, tenemos tarea para ustedes de hacer eso. Ya, Y fue obvio que nadie ha leído mi libro. ya, Pero en este contexto, porque mi libro se llama Antifa, es la palabra de ataque claro, y estoy identificado con esta palabra. ya está. Tú eres Un poco más. el rey de los antifas, casi, ¿no? En Han dicho, Estados Unidos. y han dicho que soy el financiero de los antiguos. Para ellos, el dinero es central en su teoría de conspiración, Siempre. de decir detrás de todo. Ya, Hay gente importante del Partido Demócrata ya. y es más o menos igual de las teorías de conspiración antisemitas por siempre. Tú eres judío, Mar, Sí, ¿verdad? sí, que O sea, soy. que también hay... Entonces, para mí es un poco chistoso porque se dice que los judíos son los malos capitalistas y los malos Claro, comunistas y decir financiero antifa es los dos al mismo tiempo. claro, Fue claro. poco Eres como gracioso. el nuevo Soros dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque con Soros siempre se ha utilizado también esa imagen de, ¿no? Sí, pero soy profesor universitario, no No tengo eres, no tanto eres- dinero. no eres un financiero millonario como Soros, ¿no? Efectivamente. Eh, Mar, por ir un poco a intentar poner en nosotros unas palabras, tú que has escrito sobre el libro, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho, ni grupo ni terrorista, ¿no? Al final no hay una organización, yo creo, en Estados Unidos ni en... Hay grupos de otros tipos. Bueno, perdona, que me estoy adelantando, que me lo tienes que contestar tú. No es un grupo antifa. ¿Qué es ser antifa? ¿Qué son los movimientos sociales Bueno, antifa? antifa es como socialismo o feminismo. Ujú, Hay grupos feministas, pero feminismo no es un grupo. Hay grupos antifa, pero antifa no es un grupo. exacto. Es una política o tendencia histórica del antifascismo. ah, Incluye radicales de todas las tendencias, tiene un enfoque en resistencia desde abajo, etcétera, etcétera. Pero para ellos es una palabra útil. Y bueno, participé también en Occupy Wall Street, nuestro Mm, 15M en sí. 2010, 2011 en Nueva York. Ujú, Y también en este contexto de tener un movimiento horizontal desde abajo, siempre dijeron, oh, hay un líder, tenemos que buscar dónde está, siempre. quién es, y es lo mismo ahora. No pueden imaginar algo horizontal. Ya. No son capaces con No. sus estructuras mentales, ¿no? Necesitan eso, que haya un financiador, que haya un jefe, que haya, etcétera. Em, ¿Y cómo están ahora mismo los movimientos antifascistas en Estados Unidos? Aquí nos llegó que las panteras negras estaban, ¿no? Esas noticias que yo no sé si eran un poco sensacionalistas de decirnos que las panteras negras estaban tal. Hace unos años es verdad que el movimiento Black Lives Matter tuvo su fuerza. Sí, sí. Ya digo que a nosotros la información nos llega a veces un poco en cuentagotas y distorsionada. ¿Cómo ves tú los movimientos antifascistas en Madrid, perdón, en Estados Unidos? Sí, todavía hay grupos antifa, pero no han hecho mucho públicamente por años. Ahora, para mí, la resistencia antifascista usualmente no usa este término y para mí no importa. Mm. En ciudades como Minneapolis, el ejemplo de autodefensa comunitaria desde abajo, Ujú. con valores de solidaridad y apoyo mutuo entre obreros y gente sin papeles, gente con papeles, vecinos. Es para mí el antifascismo y más o menos la forma de resistencia perfecta ahora porque incluye todo el barrio, toda la ciudad. Es un ejemplo o una estrategia que recibe apoyo desde lo más insurreccional de la izquierda hasta lo más centrista de la izquierda, Ujú. todos juntos. Y más recientemente en mi estado de New Jersey hay un cárcel
de ICE, donde los presos han empezado una huelga de hambre. 300. Wow. En respuesta a las condiciones ahí. Claro. Y los activistas de New Jersey, Nueva York, han creado un pared con sus cuerpos afuera para que los federales no puedan mover los presos a otros cárceles. Y han sido conflictos, ataques de agentes federales. El otro día, un agente de ICE ha empujado una manifestante a un camión y roto su pie. Por encima. Exacto. Entonces ahora es el crisis nuevo en los Estados Unidos. El gobernador del estado de New Jersey, demócrata, ha dicho que debemos cerrar este cárcel. Los políticos quieren entrar, no pueden. Es un horror porque se puede ver afuera del cárcel cómo atacan los agentes federales. Solo podemos imaginar lo que están haciendo adentro. Igual. Luego te voy a preguntar por el ICE porque tengo mucha curiosidad y quería preguntarte a ti. Pero por seguir con los movimientos sociales y antifascistas, veo por lo que me comentas que estos movimientos son en cierto modo una respuesta a la agresividad de ICE, ¿no? Pero ¿qué pasa con el Black Lives Matter y este tipo de movimientos? ¿Siguen en activos? ¿Están dormidos? ¿Qué está pasando? Para mí, bueno, la última década era una década de resistencia que no habíamos visto desde las 70 o algo así, con Black Lives Matter, movimientos LGBTQ, Occupy Wall Street, etcétera, etcétera. Y creo que especialmente en nuestra época de redes sociales, cuando se puede crear algo rápidamente, pero el día siguiente hay otra cosa y pierde fuerza y atención, que movimientos sociales son como agua en el mar moviendo. Y gente que están participando en el movimiento en contra ICE han participado en el pasado en otros movimientos, todavía existe esta gente, pero ahora usan lemas diferentes, banderas diferentes, pero acciones que se llaman Black Lives Matter, no hemos visto manifestaciones así en los últimos años, ¿no? Marc, aquí en España hemos aprendido, gracias a Hollywood, gracias a las películas, cómo funcionan esos cuerpos policiales estadounidenses, ¿no? Ha cruzado una frontera, entonces es federal, es del FBI, pero a mí todavía me cuesta como saber qué es ICE, o sea, dónde se coloca ese cuerpo policial dentro de esa estructura de Estados Unidos. ¿Qué es exactamente ICE? Sí, son policía federal. Su jurisdicción es preguntas de extranjeros, papeles, inmigración, cosas así. Ujú. Fue creado más o menos hace 25 años, pero había otro cuerpo antes de policía de inmigración. Entonces, para mí muestra que es cosa buena de decir abolir ICE, Ujú. pero si creamos otra fuerza, Ujú. no sirve para mí. Debemos Claro. hablar más sobre ningún ser humano es Es ilegal. igual. Ujú. Pero entiendo por qué hay una perspectiva de hablar en cosas más generales. Ujú. Pero en el contexto de Trump, se puede ver que más recientemente tiene un presupuesto que es más grande de los ejércitos de casi todos los países, con la excepción de los Estados Unidos y China. Es como sería el tercer ejército más grande, más Sí, financiado, con la mayor sí. financiación del Hay mundo. un montón de dinero, los agentes reciben sueldos altos, y más están funcionando como si fuera una fuerza paramilitar, Ujú. sin, ah, bueno, ah, influencia de los políticos. Ajá. Están encapuchados, Ujú. sin nombre, atacando, deteniendo gente sin papeles, con papeles. El tribunal ha dicho que es legal detener a alguien a causa del color de su piel Ha o sido su ahora idioma. recientemente, ¿no? Lo Sí, del tribunal, o sea, sí, por exacto. el color de su piel, que es una locura esto. O su idioma. Es peligroso hablar español.
en los Estados Unidos. Wow. Sí, Eso, ¿no? Vas hablando español con alguien por la calle, puedes acabar en una de esas cárceles, ¿no? Que sí, tienen, que sí. tienen en ICE. Sí, y es difícil para los abogados saber lo que está ocurriendo en sus cárceles. He dicho en el pasado y otros periodistas han dicho que son campos de concentración. Y no Ujú. digo esto sin pensar en la historia. Son cárceles sin derechos, donde la gente está ahí a causa de sus identidades. Los federales tienen una estrategia de mover los presos cada 2 o 3 días para que sus abogados no pueden saber dónde están. Am, y fundamentalmente quieren construir un estado autoritario y si llegamos en una situación más abiertamente fascista, sería a través de ICE y sus cárceles, creo. O sea, ICE, ¿crees que sería la herramienta fascista interna para controlar el poder, en cierto modo, ¿no? Está allí. Está Esperando, tal vez o no esperando, su momento. a que eso ocurra, ¿no? Em, ¿De dónde sale esa gente, no? Porque, como tú bien has dicho, ha crecido mucho el presupuesto. Claro, habrán contratado a gente que, como tú dices, tiene una estética muy de extrema derecha, porque claro, yo pienso en el ICE como ese cuerpo policial que crece de una manera muy gigante y que está al servicio de un poder fascista o protofascista, y veo aquí en España a esos escuadrones fascistas que se llaman comandos de desocupación, ¿no? De Ujú, ujú, desocupas, y sí. digo, esa es la cantera laboral, ¿no? O sea, ¿de dónde ha salido una plantilla tan grande en menos de un año? Pero es obvio que con un gobierno de la extrema derecha, país es, entre otras cosas, un programa federal de empleo para fascistas. Exacto, exacto, ¿no? Es eso, han ido a los movimientos magas supremacistas, ¿no? Han colgado un cartel con la oferta de trabajo, como aquel que dice. Exacto. Pero también es cierto que hay hombres sin política que quieren sueldos altos Claro, y no les importa quién está en la cárcel. claro. Mira, para esto, para mí, uno de los mejores analistas de la cultura y la sociedad estadounidense, para mí es South Park, ¿no? Los dibujos. Y hay un episodio de South Park que es una maravilla en la que el gobierno recorta los costes, los gastos en educación, ¿no? Sí. Entonces, al psicólogo de la escuela, ¿no? ¿Cómo se llama? Al señor McKay, lo echan, Ujú, acaban el paro y entonces ve una oferta de ICE. Entonces, sí, acaban el ICE, ¿no? Entonces, como que muestra cómo los recortes, el empobrecimiento de ciertas poblaciones hacen que se pueden, como ha pasado muchas veces con los ejércitos, ¿no? Que al final se alistan los pobres, ¿no? Yo creo que también pasa un poco así sí, parecido, ¿no? sí, Con, sí, con ICE. siempre ha sido así. Ujú. Sí, es uno de los herramientas del capitalismo. Sí. Te quería preguntar por... Tú en tu libro lo llamabas el fascismo de corbata, Ujú. ¿no? Sí lo llamabas en 2017, ¿no? Ahora estamos viendo como nuevos términos como etnofeudalismo, ¿no? Y algunas cosas así. ¿Cómo ves este enlace que además también ha sido un cambio bastante significativo entre el Trump 1 y el Trump 2 con estos señores tecnofeudales de Silicon Valley? ¿Qué papel crees que tienen ahora mismo? Sí, tienen un papel fuerte, obviamente a nivel de sus ideas, su influencia, que son lo más alto de la clase alto. Ujú, Am, También hay escritores estadounidenses, o bueno, tal vez desde Canadá, no sé, pero ujú. angloparlantes, Naomi Klein y Astra Taylor han escrito un libro nuevo que se llama End Times Fascism, el fascismo del fin del mundo. Ah, mira. Y su argumento que es bien interesante es que más o menos tienen una ideología, bueno, saben lo que está ocurriendo con el medio ambiente Ujú. y que están destruyendo todo, Mm. pero quieren atacar regulaciones, crear su propio isla metafóricamente Sí. libertaria en el sentido de la derecha. Y se puede ver en Gaza el ejemplo del futuro del resto del mundo Ujú. desde su perspectiva. Y quieren
crear mundos de paredes, fronteras, fuerzas policiales para proteger su propio isla. Mm. Y también hay una influencia eugenicist ¿cómo se llama en castellano? De Eugenesia. eugenesia Ujú, en su pensamiento. Se puede ver eso también con los papeles de Epstein, de ujú. pensar que Son todo unos elegidos, ¿no? sí, Ellos. los elegidos, Los que elegidos. todo el woke de igualdad y todo esto es una mentira Mm, y que son gente más inteligente Eso. y deben controlar el mundo y hay una supremacía blanca fuerte entre todo esto con Ujú, Elon Musk y Peter Thiel, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios niveles y están ujú, controlando la inteligencia artificial ujú. y quieren vender este como el conocimiento nuevo y influir el pensamiento de la sociedad. Ujú. Es esto de la ilustración oscura, ¿no? Ujú. Y en cierto modo el aceleracionismo, ¿no? O sea, vamos hacia el colapso ya porque lo que salga va a ser mejor y lo que salga lo vamos a controlar nosotros, ¿no? Sí, sí. Mm, Y para atacar el estado de bienestar, aunque se puede decir que que no lo tenemos en los Estados Unidos, pero para atacar esto, quieren robar los fondos de ujú, todos estos programas. Se puede ver esto con Elon Musk y la agencia de Doge al principio del ujú, segundo mandato. ujú, Y decir que, bueno, no tenemos otra opción de la privatización de todo a través de su tecnología y influir y controlar todo. ujú. Este control, además, que están ejerciendo Trump, pero bien de la mano con Elon Musk, con Peter Thiel, etcétera, vemos que está teniendo también una expansión a nivel global, ¿no? Como que hay una especie de red reaccionaria fascista, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, Trump rescatando económicamente a Milei o Trump intentando atacar a Brasil para que sacaran a Bolsonaro de la cárcel, ¿no? Ujú. ¿Qué opinión tienes sobre esta internacional fascista? Siempre han sido intentos de hacer esto, pero es difícil a causa del ultranacionalismo y diferencias entre la extrema derecha de países distintos. Ujú, Creo que el papel de la supremacía blanca ha sido clave. Por ujú, ejemplo, yo vi hace unos días una foto de gente de Núcleo Nacional con gente de Patriot Front en frente de Valle de Cuelgamuros, es el sí, nombre nuevo sí. de eso. Caímos. Sí, y es un poco gracioso porque gente de Patriot Front, nuestros fascistas, tenían bandera de los Estados Unidos, pero lo viejo, del siglo XVIII. Ujú, Y durante esta época, los líderes de los Estados Unidos eran muy anticatólicos. claro, Entonces, ver estos claro, enfrente de un monumento católico es gracioso, pero para mí muestra que estas diferencias del pasado claro. ahora no tienen tan influencia. Es que es Les da raza, igual. racismo, autoritarismo. Mm, am, y eh, bue- también, como dijimos antes, ah, gente como Elon Musk y su apoyo a AfD en Alemania ujú, o su interés en el sur de África, obviamente viene de claro. ahí, muestra la centralidad de raza y oposición a regulaciones y interés en establecer xenofobia Ujú, y racismo ujú, por todo el mundo. sí, Y los racistas de los Estados Unidos quieren pensar que son fundamentalmente europeos en este sentido de sangre mm, y participar en estas luchas en ya. Inglaterra o Alemania para ellos es importante, aunque no saben nada de estos países. Sí, bien. Y de hecho, Estados Unidos fue un país que nació contra el colonialismo europeo, ¿no? O sea, independizándose de ese colonialismo Sí, sí, europeo. sí, es cierto. Pero también desde una perspectiva de mantener esclavitud cuando el Imperio Británico Claro. quería abolir, al menos en su imperio. Y de Bien, arrasar con sí, los pueblos sí, originarios sí, de sí. Estados El Unidos.
el comercio de esclavos. Esclavos. Pero sí, para la extrema derecha, historia es clave, pero su interpretación de que nuestro país siempre ha sido un imperio fuerte, pero los feministas, gente de la izquierda, etcétera, etcétera, han destruido todo, inmigrantes, y tenemos que regresar a nuestra identidad poderosa. Y se puede ver esta narrativa acá en los Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera. Mira, antes no te lo he preguntado y creo que es muy importante ahora que has comentado este pegamento que es el supremacismo blanco, también crea una fisura dentro del movimiento MAGA, que es el antisemitismo, ¿no? Apoyar a Israel para gente de MAGA es apoyar al pueblo judío, apoyar o sea, que hay una fisura, ¿verdad? En este sentido, dentro del movimiento de Trump. Sí, para empezar, creo que es importante recordar que la mayoría del apoyo para Israel desde el Partido Republicano viene, bueno, de consideraciones geoestratégicas y Ujú, también del sionismo cristiano, que es una ujú, teoría de que cuando regrese Jesús, que todos los judíos van a morir en el infierno o convertirse a ser cristianos. Entonces, es una perspectiva fundamentalmente antisemita. Y los líderes de Israel lo saben, ujú, no les importan. ¿Por qué? Porque ellos piensan que todo el mundo que no es judío es antisemita. No les importa. Quieren apoyo y están recibiendo apoyo de los Estados Unidos ujú. por medio siglo. Am, entonces, es una ruptura entre antisemitas que son sionistas y antisemitas que no son. Gente como Tucker Carlson, Candace Owens son figuras importantes en Han sido muy preguntar, críticas con el apoyo muy críticas, en de preguntar, Estados Unidos. no somos Estados Unidos de Israel, ¿qué estamos haciendo? Etcétera, etcétera. Pero no desde una perspectiva de liberación de Palestina, sino de antisemitismo Antisemitismo. y de aislacionismo. Sí. Am, Como de no gastar dinero en guerras que no nos importan, ¿no? Que no exacto. nos... Ya. Y también decir que hay una conspiración judía en nuestro gobierno y cosas así. Pero es peligroso porque mucha gente que están en contra del genocidio escuchan figuras como Tucker Carlson. Tiene sentido, quiero escuchar sus perspectivas y es importante, bueno, lo que decimos nosotros es importante, pero también es importante saber por qué. Mm, Y si decimos que Israel está haciendo cosas malas, que odiamos judíos, no es una ya, perspectiva de liberación. ya. Am, entonces, sí, hay una ruptura y también en la izquierda, bueno, la izquierda radical de los Estados Unidos es completamente con Palestina. Pero también en comunidades judíos, más y más gente, se puede ver esto en las encuestas, están en contra del genocidio y especialmente judíos jóvenes. Sí. Entonces, en una generación vamos a ver por ambos lados cambios, pero gente de Palestina no pueden esperar una Es generación. una generación. Y aún así, con todo esto, con esto que tú estás explicando, que al final los movimientos antisemitas están instaurados dentro de la derecha, aunque estén más escondidos o aunque estén utilizando, como tú dices, otros discursos como hace Carlson, etcétera, ¿no? Como que Sí. serpentean con los discursos para no mostrarse realmente antisemitas, que no son los antifas, las izquierdas, las que son culpadas y señaladas por antisemitas aquí en Europa, que nosotros... ¿Qué opinas tú? Además, no solo por haber escrito el libro, sino por ser judío también. ¿Qué opinas de este señalamiento hacia la izquierda? Sí, es muy peligroso decir que oponer un genocidio es ser antisemita. Es muy peligroso para, bueno, para todo el mundo, para judíos específicamente. Claro. Am, y es un ejemplo de que la retórica de libertad de expresión en los Estados Unidos es una mentira, que existe para unos y no otros. Mucha gente han hablado sobre la excepción de Palestina, de que libertad de expresión excepto Palestina, libertad de protestar, pero no en solidaridad Ujú. con Palestina. Am,
Y bueno, sí, es muy peligroso y es una mentira decir que el sionismo y ser Ujú, judío es la misma cosa, porque claro, nunca ha sido así y los sionistas originales eran muy secular, no religiosas. Los judíos religiosos decían que bueno, estaban en contra este proyecto claro, sionista sí, claro. originalmente porque decían que tenemos que esperar para el regreso del Mesías. Ujú, Es otra historia, sí. pero siempre en el mundo judío han sido anti-sionistas desde el principio del sionismo. Ah. Me has dicho esto de los judíos jóvenes, como que parece que está habiendo un cambio. Te quería preguntar justo por el cambio inverso. Se está hablando mucho, no sé si pasa lo mismo en Estados Unidos, pero en España se está debatiendo mucho sobre este giro de cierta parte de la gente joven, sobre todo chicos, hacia postulados ya no solo de derecha, sino incluso totalitarios, ¿no? O sea, como hay encuestas en las que se ha mostrado que hay gente de menor de 25 años que dicen que la democracia no es el mejor sistema, ¿no? O sea, como que estamos viendo. Y como digo, sobre todo centrado en chicos, en hombres, que no es de todos, porque tampoco nos gusta aquí en El Salto como repetir ese mantra de que ahora todo el mundo joven es facha, ¿no? Que no queremos que sea así. Pero, ¿qué opinas de estas afirmaciones y de estos argumentarios de que ese segmento que sí que existe, ellos se creen radicales Ujú. por ser fachas o antidemocráticos? Bueno, creo que el papel de masculinidad es clave en Sí. todo esto. Una reacción en contra lo femenino Ujú, y la extrema derecha han tenido éxito en decir que valores como igualdad y humanitarismo y cosas así son débiles y fundamentalmente mentiras. En los Estados Unidos, especialmente en los 90, había esta frase políticamente correcto y ahora es más o menos igual que woke, de que hay una conspiración de la izquierda de crear mentiras para que hombres se sienten más débiles, sin poder, ujú, sin su propia identidad, que es fuerza, dominación y violencia. mm, Y para ellos, hombres son así. ya, Entonces, hay otras cosas también, pero para mí fundamental en esta retórica es la identidad de ser un hombre y ver un mundo donde sus, entre comillas, inferiores, mujeres, inmigrantes, no les respetan ujú, como superiores ujú, y quieren cambiarlo todo a través de violencia. mm, Hay otras cosas también, para mí es central pensar en esto y se puede ver cosas parecidas en los Estados Unidos ujú, también. Y las encuestas muestran que hay más apoyo para Trump entre, bueno, hombres en general, pero se ujú, puede ver esto con los jóvenes con los también. jóvenes más, ¿no? Sí. Bueno, Marc, llevas ya unos meses, un tiempo aquí. ¿Cómo ves los movimientos sociales españoles? ¿Crees que hay una articulación antifascista? Sí, claro, existe. He hecho muchas charlas por Ujú, todo el Estado español y lo que escucho es frustración de que no hay más. ya, Y obviamente es todo relativa, etcétera, etcétera, pero hay miedo en la izquierda de la extrema derecha, ujú, am, y un cierto modo de pesimismo, me mm, parece. Am, y es una lástima, pero frecuentemente en cualquier país la resistencia llega poco tarde. ya, Y ha sido así en los Estados Unidos. claro, Fue una reacción. Obviamente es mejor organizar para frenar el auge de la extrema derecha, sí, pero aquí estamos en los Estados Unidos. Entonces tengo poco miedo de que obviamente hay militantes de la izquierda organizando y se puede ver ejemplos en todos lados, ujú, pero gente, entre comillas, normales frecuentemente solo llegan poco tarde. No sé lo que va a ocurrir aquí, pero hay una tradición más fuerte de antifascismo en la sociedad. Obviamente, el término tiene sus vínculos con la dictadura y así el es. pasado, historia del país. Am, y
hay, hay menos discurso históricamente de libertad de expresión y cosas así que han sido un vehículo para el auge de la extrema derecha en los Estados Unidos. Ujú. Existen, pero Sí, tal vez no tan fuertes. hay movimientos de Twitter, ¿no? De Sí, decir y negro de mierda es libertad de expresión y ese tipo de cosas, ¿no? sí, pero también creo que hay cosas en Europa que son más difíciles para la Ya, izquierda. Por ejemplo, en los Estados Unidos, al menos sea un poco superficial, tenemos discurso de que somos un país de inmigrantes y es ya, útil usar esta retórica ya. y todo el mundo tiene su identidad étnica y su identidad nacional, que es Ujú. estadounidense. En un país como Francia, Alemania, España, ser español puede tener una interpretación étnica y nacional. Entonces, es una forma de decir que inmigrantes que tienen otra identidad étnica no son, entre comillas, españoles. Claro, Y es una batalla que es diferente en países acá que en los Estados Unidos. claro. Yo pensando en esto que decías, ¿no? De que a veces llegamos tarde, ¿no? De que no lo vemos venir o qué tal. Claro, pienso también que en España, eh, quiero saber tu opinión, como llevamos 6, 7 años con un gobierno progresista, ¿no? Además con gente que vino de los movimientos sociales ocupando posiciones en la izquierda del PSOE, ¿no? Me refiero Ujú, pues, a sí. Unidas Podemos primero, luego en Sumar, ¿no? Que había gente que estaba en esas luchas. También nos ha adormecido, yo creo, ¿no? Los movimientos sociales. No sé qué opinas. O Sí, sea, que no es lo mismo tener a un Trump en el gobierno que te despierta que tener a un gobierno supuestamente progresista. sí, porque, bueno, pienso en el ejemplo de ICE en los Estados Unidos. Ujú, Existía con Joe Biden, demócrata, con Obama, deteniendo y deportando gente, miles de personas, sin respuesta de la ujú. mayoría de la sociedad. Obviamente no fue tan grave, hay más ahora, pero más o menos siempre es así. Cuando un presidente, un líder de la izquierda, entre comillas, izquierda, porque es otro debate, hace algo muy mal, la respuesta es, Mm, ya, y tenemos que esperar para el fascista, para resistir. claro, Y es una lástima. Y la otra cosa es que para mí los gobiernos de centro izquierda frecuentemente no han solucionado los problemas más fundamentales económicamente, socialmente, y es terreno para la extrema derecha de presentarse como la oposición real. claro. Nos has ido diciendo ya algunas cosas, pero te quiero preguntar como más directamente, ¿qué podemos aprender de la deriva estadounidense? ¿Qué nos aconsejas a los movimientos sociales y políticos de izquierda para prepararnos o para frenar la extrema derecha? Sí, am, para mí muestra que el discurso liberal, neutral de derechos es un vehículo para la extrema derecha, de decir, bueno, palabras como libertad de expresión, diversidad, oportunidades para establecerse en nuestras sociedades Ujú, y es importante que decimos que no, que obviamente queremos libertad por 99% de perspectivas, de gente, etcétera, pero si hay grupos atacando la humanidad de nuestros vecinos, tenemos que resistir ahora sin esperar claro, para el auge de sus proyectos. ujú, Am, y también que es importante crear formas de antifascismo de masas, oportunidades de incluir todo el mundo en estructuras desde abajo en nuestras vidas. Hay una historia larga de hacer esto acá. Entonces, obviamente, hay fórmulas aquí de hacer esto y cosas de vivienda, antifascismo. ujú. Hay ejemplos. Sí. Hice una gira de charlas en Cataluña. Yo estaba en Manresa, en un centro social autogestionado ocupado allí, Ujú, donde hay grupos de todo. Y es un ejemplo entre otras, de organizar y para que gente puedan participar antes de la llegada del fascismo. ujú. Y
Para mí es importante seguir haciendo eso, y recordar que si no solucionamos el fenómeno de xenofobia, racismo, siempre tendremos que luchar esta batalla. Pues Mark Bray, historiador, autor de Antifa, que como hemos dicho se escribió en 2017, pero es necesario ahora, un libro que recomendamos desde aquí del Salto leer, editado por Capital Swim. Muchísimas gracias por la entrevista, Mark. Gracias a ti. Ha sido todo un placer. Nos quedamos con esos consejitos que nos has dado, que aquí en el Salto como que más o menos no lo sabemos, pero que esperemos que lleguen a mucha más gente. Hasta la próxima. Gracias, Marc. Pues nada, amigos, amigas, hasta aquí ha llegado esta segunda entrevista de la temporada de Río Arriba. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Recordar que esto no se paga solo, que necesitamos subir de suscriptores para aguantar las curvas financieras que nos vienen, y que si no podéis suscribiros, no os preocupéis, darle al me gusta, darle a seguirle, tuitear o compartir por vuestros grupos de WhatsApp esta entrevista para que llegue a más gente. Y dejadnos un comentario, dinos a quién quieres ver aquí en Río Arriba y qué os ha parecido esta entrevista, y así también el algoritmo de YouTube nos hace un poquito más de caso. Nada, ya sabéis, yo soy Yago Álvarez Barbal, responsable de Economía del Salto, esto es Río Arriba. Un besito.